Hola, habitantes de las sombras. Soy Dante, y estoy feliz de tenerlos aquí, listos para otra historia que les helará la sangre. Antes de empezar, dejen en los comentarios de qué país me ven y a qué hora ven este relato. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguna de las historias que les traigo cada día. Ahora, prepárense, porque lo que viene les hará mirar 2 veces cada sombra en su habitación. Mi nombre es Andrés, y soy originario de un pequeño pueblo en las montañas de Guatemala. Desde niño, escuché historias sobre brujas y seres sobrenaturales que habitaban los bosques cercanos. Pero nunca imaginé que, un día, viviría una experiencia que cambiaría mi vida para siempre. Todo comenzó una noche de luna llena, cuando regresaba a casa después de visitar a mi abuela. El camino estaba envuelto en una niebla espesa, y el silencio era sepulcral. De repente, escuché un susurro que provenía de los árboles: Andrés. Andrés. Me detuve, tratando de identificar la fuente, pero no vi a nadie. Apresuré el paso, sintiendo como el miedo se apoderaba de mí. Al llegar a casa, encontré a mi madre esperándome en la puerta, con el rostro pálido y los ojos llenos de preocupación. Me dijo que había tenido un mal presentimiento y que debía tener cuidado. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché ruidos extraños en el techo, como si alguien caminara sobre él. Me armé de valor y salí al patio, pero no vi nada. Sin embargo, al mirar al cielo, noté una figura oscura que se deslizaba entre las nubes. Era una mujer con cabello largo y desordenado, montada en una escoba. Mis ojos no podían creer lo que veían. A la mañana siguiente, el pueblo entero hablaba sobre avistamientos similares. Algunos decían que era la Muna, una bruja que, según la leyenda, se transformaba en un mono monstruoso para atacar a sus enemigos. Otros creían que era la Calchona, una bruja que se convertía en oveja y vagaba por los campos en busca de venganza. Decidí investigar más sobre estas leyendas y descubrí que, en diferentes partes de América Latina, existen historias similares sobre mujeres que practican la brujería y se transforman en criaturas aterradoras. En Costa Rica, por ejemplo, se habla de Doña Fustes, una bruja que lanzaba maleficios clavando alfileres en el corazón de un gallo colocado sobre retratos de sus víctimas. Con el tiempo, comencé a notar cambios en mi entorno. Los animales del corral desaparecían sin dejar rastro, y las plantas del jardín se marchitaban sin razón aparente. Una noche, encontré un amuleto extraño en la entrada de mi casa, hecho con huesos y plumas. Lo llevé a un curandero del pueblo, quien me dijo que era un hechizo de protección, pero que también podía ser una advertencia. Desde entonces, he vivido con el temor constante de que algo o alguien me observa. He sentido presencias en mi habitación, he escuchado voces que me llaman por mi nombre, y he tenido sueños en los que una mujer de ojos brillantes me persigue por un bosque oscuro. No sé si todo esto es producto de mi imaginación o si realmente estoy siendo acechado por una bruja. Pero lo que sí sé es que, desde aquella noche de luna llena, mi vida cambió para siempre. Y ahora, cada vez que escucho un susurro en el viento o un crujido en la oscuridad, me pregunto, ¿crees en las brujas? Lo que sucedió después de aquella noche fue aún más aterrador. Unos días después, mientras caminaba por el mercado del pueblo, sentí una mirada fija sobre mí. Me volví rápidamente y me encontré con una mujer desconocida, envuelta en un rebozo negro, con los ojos más intensos que jamás había visto. No parpadeaba, solo me observaba. Intenté apartar la mirada, pero sentí que me atrapaba con sus ojos, como si pudiera leer mis pensamientos más oscuros. Decidí ignorarla y continuar con mis compras, pero cuando regresé a casa, encontré a mi perro tirado en la entrada, muerto, con marcas extrañas en su pelaje. Era como si alguien lo hubiera rasguñado con uñas largas y afiladas. Me arrodillé junto a él, y mientras lloraba, recordé los susurros en el bosque y la figura que había visto en el cielo. Esa misma noche, mi madre me contó que cuando era joven, había escuchado historias de una bruja llamada Petrona, que vivía en las montañas cercanas y que se alimentaba del miedo de los vivos.
Según la leyenda, sus ojos eran tan profundos que podías ver tu propia muerte reflejada en ellos. No podía sacarme de la cabeza la imagen de esa mujer en el mercado. Pasaron varios días sin que volviera a verla, pero cada noche, al acostarme, sentía como si alguien me respirara al oído. Una noche, desperté de golpe y la vi parada a los pies de mi cama. Su silueta se recortaba contra la penumbra, y aunque no podía distinguir sus rasgos, sabía que era ella. Mi cuerpo no respondía, estaba paralizado, y sentí un peso en el pecho que me asfixiaba. Cerré los ojos con fuerza y recé lo poco que recordaba de las oraciones de mi abuela. Cuando los abrí de nuevo, había desaparecido, pero el frío seguía impregnando la habitación. Al día siguiente, fui a visitar a don Lucas, un anciano curandero que vivía en las afueras del pueblo. Era conocido por sus chameyos y su sabiduría ancestral. Le conté todo lo que había pasado y me escuchó en silencio, sin interrumpirme. Cuando terminé, me dijo que la mujer que me acechaba era una bruja poderosa y que debía protegerme antes de que fuera demasiado tarde. Sacó de un viejo baúl un pequeño saco de cuero, lleno de hierbas y piedras negras. Me explicó que debía llevarlo conmigo todo el tiempo y que, antes de dormir, debía quemar un poco de incienso para mantenerla alejada. Aquella noche, seguí sus instrucciones. Encendí el incienso, el humo llenó la habitación con un aroma amargo y denso. Puse el saquito bajo mi almohada y me acosté temblando, temiendo lo que pudiera aparecer. Dormí inquieto, pero por primera vez en semanas no la vi. Pensé que quizás don Lucas tenía razón y que esos amuletos me protegerían. Sin embargo, al despertar, noté algo extraño en la ventana, unas marcas de manos, como si alguien hubiera estado allí afuera toda la noche, intentando entrar. Poco a poco, los eventos se volvieron más siniestros. Mi madre comenzó a enfermarse sin razón aparente. Cada mañana amanecía más débil, con moretones en los brazos que no recordaba haberse hecho. La llevé al doctor del pueblo, pero no encontraba explicación alguna. Desesperado, regresé con don Lucas. Él me miró con tristeza y me dijo que la bruja no solo quería mi miedo, sino que estaba absorbiendo la energía de los que amaba. Me advirtió que debía enfrentarla directamente o seguiría cobrando más víctimas. Esa noche, decidí quedarme despierto. Apagué todas las luces y me senté en el suelo de mi habitación con el saquito en las manos. La oscuridad era tan densa que apenas podía distinguir mis propios dedos. El silencio era casi insoportable, roto solo por el sonido de mi respiración temblorosa. De pronto, escuché un susurro, Andrés. Mi nombre, flotando en la negrura. Entonces la vi, parada en la esquina de la habitación, con su cabello largo y enmarañado cubriéndole el rostro. No caminaba, se deslizaba por el suelo como una sombra. Me armé de valor y le grité que se fuera, que no tenía miedo. Pero la verdad era que nunca había estado tan aterrado. Ella se detuvo y levantó la cabeza. Sus ojos brillaban como carbones encendidos, y su sonrisa era una mueca grotesca. Sentí un frío glacial en la piel, como si cada palabra que salía de su boca me arrancara un pedazo de alma. «Te he estado esperando», dijo, con una voz que era un eco profundo. Intenté levantarme, pero mi cuerpo estaba anclado al suelo. Cerré los ojos y recé de nuevo, pidiendo a todos los santos que me protegieran. Cuando los abrí, ella ya no estaba, pero la habitación estaba helada y el aire olía a azufre. Esa noche supe que la lucha apenas comenzaba y que no podía huir. En los días siguientes, empecé a notar que mis amigos se alejaban de mí. Me veían con desconfianza, como si mi sola presencia trajera mala suerte. Mi madre empeoraba, y el médico no encontraba causa alguna. El miedo se volvió parte de mi vida, y cada vez que intentaba contarle a alguien lo que pasaba, me miraban como si estuviera loco. Empecé a dudar de mi propia cordura. Fue entonces cuando decidí ir a las montañas, al lugar donde decían que la bruja vivía. Partí antes del amanecer, llevando solo una linterna, el amuleto que me había dado don Lucas y una oración en los labios.
El sendero era angosto y escarpado, y la neblina lo cubría todo. Los árboles parecían moverse, sus ramas retorciéndose como brazos huesudos que querían atraparme. El silencio del bosque era tan profundo que cada paso mío resonaba como un trueno. Tras horas de caminar, llegué a una cabaña decrépita, medio oculta por la maleza. Estaba hecha de troncos oscuros, y de su chimenea salía un humo espeso y negro. Toqué la puerta con manos temblorosas. Nadie respondió, pero la puerta se abrió sola, con un chirrido que heló mi sangre. Dentro, el aire era aún más denso, y olía a hierbas quemadas y a algo que no podía identificar, un olor dulce y putrefacto a la vez. La vi sentada frente a un fuego pequeño. Sus ojos me miraron con esa intensidad que había sentido tantas veces. «Has venido», dijo con una sonrisa. Su voz no era más que un susurro, pero retumbaba en mi mente. Le pregunté por qué me atormentaba, qué buscaba de mí. Ella se levantó lentamente, y al hacerlo, noté que sus pies no tocaban el suelo. «Porque tú me llamaste», respondió. Y de inmediato comprendí que, de alguna manera, había abierto la puerta sin saberlo. Recordé entonces las noches en que, por curiosidad, jugué con aquel tablero Ouija que había encontrado en el desván de la casa de mi abuela. La primera vez lo tomé a la ligera, riendo con mis amigos mientras preguntábamos tonterías. Pero esa noche, cuando pregunté si había alguien con nosotros, la madera se movió sola. Dijimos que era una broma, que alguien empujaba el puntero, pero desde entonces todo cambió. Fue como si, al abrir aquella puerta, hubiera dado permiso para que algo entrara a mi vida. La bruja me miró y dijo: «Lo que está hecho, no se puede deshacer». Su voz era un susurro, pero cada palabra era como un martillazo en mi pecho. Se acercó lentamente, flotando sobre el suelo, y pude ver que su piel estaba llena de cicatrices y símbolos grabados. No supe si eran quemaduras o marcas hechas a propósito. Cuando estuvo frente a mí, extendió una mano huesuda y la posó sobre mi corazón. Sentí un frío tan intenso que pensé que me congelaría la sangre. Me susurró que debía entregar algo valioso para romper el lazo, una ofrenda de sangre, de vida. No entendía del todo, pero sabía que no hablaba de un simple sacrificio. Era algo más profundo, algo que no podía ni siquiera imaginar. Retrocedí aterrado, y ella soltó una carcajada baja y gutural. Me dijo que si no lo hacía, seguiría tomando la vida de quienes amaba, uno por uno, hasta que no quedara nada. Salí corriendo de esa cabaña sin mirar atrás. El bosque parecía cerrarse a mi alrededor, las ramas arañando mi piel como garras invisibles. Tropecé varias veces, pero seguí adelante, impulsado por un instinto de supervivencia. Cuando por fin llegué a la linde del bosque, el sol empezaba a salir, pero la sensación de opresión no se había ido. Al volver al pueblo, me encontré con don Lucas. Le conté lo que había sucedido, con lágrimas en los ojos. Él me miró con compasión y me explicó que las brujas antiguas no pedían sacrificios por capricho, querían equilibrio, querían el alma o el dolor de alguien. Pero me advirtió que ese tipo de trato podía traer consecuencias aún más oscuras. Tenía que decidir si protegería a mi familia o si permitiría que la bruja siguiera alimentándose de nosotros. Esa noche, mi madre volvió a despertar gritando, sudando frío y temblando. Decía que la bruja se le había aparecido, susurrándole que la próxima vez no solo sería un sueño. Sabía que ya no podía esperar más. Me senté a su lado y, mientras la calmaba, le prometí que haría todo lo posible para salvarla. A la mañana siguiente, busqué a un viejo amigo de la familia, Gabriel, que había estudiado las artes ocultas en secreto. Me confesó que existía un ritual, pero era peligroso. Tenía que enfrentarla en su propio terreno, en la noche más oscura, y romper el vínculo que la mantenía anclada a mí. Me explicó cómo debía trazar un círculo de sal y ceniza, encender velas negras y recitar palabras que no estaban en ningún libro, solo en la memoria de los antiguos. Me preparé durante días, juntando los elementos necesarios y fortaleciendo mi espíritu. Cada noche,
Los susurros de la bruja se hacían más fuertes, llenos de promesas y amenazas. Me decía que jamás podría librarme de ella, que ya era parte de mí. Pero me negué a escucharla. La noche del ritual llegó. Fui al bosque, al claro donde había sentido su presencia más fuerte. Dibujé el círculo con manos temblorosas, encendí las velas y, con voz firme, recité las palabras que Gabriel me había enseñado. El viento empezó a soplar con fuerza, como si todo el bosque respirara conmigo. Entonces la vi, surgió de entre los árboles, envuelta en un halo oscuro que parecía devorar la luz. Su sonrisa era más amplia que nunca, y sus ojos brillaban como carbones. Me desafió a mirarla directamente. Sentí que si lo hacía, perdería mi alma. Pero debía ser valiente. Seguí recitando el conjuro, aunque mi voz se quebraba. Ella gritó mi nombre con una furia que retumbó en el bosque. Las velas titilaron, y el círculo de sal se estremeció. Pensé que no lo lograría, que me arrancaría la vida allí mismo. Pero entonces recordé a mi madre, sus ojos suplicantes. Recordé que había gente que me amaba y que no podía permitir que ella los destruyera. Con un último esfuerzo, grité el nombre de la bruja y ordené que se fuera, que regresara al vacío de donde había venido. Un viento helado recorrió el claro, apagando las velas. Todo quedó en silencio, salvo por el latido frenético de mi corazón. La bruja se desvaneció en oscuridad, dejando solo un susurro: esto no termina aquí. Cuando regresé al pueblo, supe que algo había cambiado. Mi madre empezó a recuperarse, y el ambiente pesado en la casa se disipó. Pero yo sabía que no estaba del todo a salvo. Desde entonces, cada vez que escucho el viento susurrar mi nombre, recuerdo su promesa. Sé que no la he derrotado completamente, solo la he alejado por un tiempo. Desde aquel día, me esfuerzo por llevar una vida normal, aunque nunca olvido lo que pasó. Sigo llevando el saquito que me dio don Lucas y enciendo incienso cada noche. Mis amigos aún me miran con desconfianza, y algunos han preferido alejarse. Pero he aprendido a vivir con el miedo, a reconocer que hay cosas que no podemos explicar. A veces, al caminar por las calles del pueblo, veo a la mujer del rebozo negro en los márgenes de mi visión. No sé si es ella o solo un reflejo de mi mente rota. Pero cada vez que la veo, recuerdo la noche en el bosque, la noche en que enfrenté a la bruja y sobreviví. Ahora entiendo que las brujas existen. No siempre son viejas con verrugas y escobas, como dicen las leyendas. Son sombras que se alimentan de nuestras debilidades, que se cuelan en nuestros sueños y nos roban la paz. Si tú, que escuchas mi historia, alguna vez sientes que alguien te observa en la oscuridad, no ignores ese escalofrío en la nuca. Porque hay cosas que no se ven, pero existen. Yo las he visto. Y sé que volverán.